Días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se encuentran a lo largo y ancho de estas redes sociales, de esta plataforma fabulosa que Dios nos ha permitido tener. Desde aquí de Panamá, saludando a cualquier parte del mundo, de tu hermano y amigo Jacob Perea Ellis. Quiero hoy traerle un tema en particular y muy preponderante, muy preponderante. A mí me preguntaron una vez por qué tú usas esa palabra preponderante. Eso significa poner mucha importancia o tener algo sobresaliente dentro de lo importante. Así que esa palabra la he utilizado muchas enseñanzas, muchas predicaciones, muchas cápsulas y bueno, me he quedado con esa palabra pues. Bueno, lo importante aquí es que vamos a tener un pequeño debate en cuanto a un tema que ha causado pero mucha discrepancia, y de hecho quiero decirle de antemano que este tema no es para traer división, porque hay doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Decía un profesor de instituto bíblico hace como 20 años atrás, hace como 15 años atrás, decía, hay doctrinas ornamentales, que son aquellas que la usa para levantar un fundamento y que son externas, por lo menos cuando tú vas a pintar un edificio, cuando tú le vas a poner tejas, cuando le vas a poner algún color, etcétera. Todo eso son ornamentos, pero hay doctrinas que son fundamentales, que tienen que ver con la doctrina de Cristo y los apóstoles, es decir, la sana doctrina. Si hay algo en contra de la verdad, de lo que es sano y que nos lleva a la salvación, entonces ahí sí hay que debatir ardientemente por la fe, como dice Judas 3. Entonces, en esta ocasión quiero hablarle de un tema que para algunos puede ser una doctrina de salvación. Yo de antemano, como maestro y como predicador, digo, no tiene que ver con la salvación, porque hay gente que lo va a creer de otra manera o va a visualizarlo de otra manera. Es Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 del 1 al 5. Y la pregunta preponderante o la pregunta retórica es, ¿eran los hijos de Dios del versículo 2 del capítulo 6 de Génesis, eran ángeles? Hay unos que dicen, sí, eran ángeles, pero hay otros que dicen que no eran ángeles. Entonces, si no eran ángeles, ¿quiénes eran? Bueno, voy a dejarlo a la imaginación de usted. Mientras usted va pensando, vamos a describir la parte de aquellos que dicen que sí eran ángeles. Porque, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 2 dice, y aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse, ¿ok?, los hombres sobre la faz de la tierra, dice que le nacieron hijas, ¿ok? Le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, subraya esa palabra, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, que eran, dice que aquella generación de aquellas mujeres eran preciosas, y dice que tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas ellas. Ahora bien, la parte que me llama poderosamente la atención es el versículo 2, donde dice, y viendo los hijos de Dios. Ahora, el argumento de aquellos que dicen que eran ángeles, toman la postura de que eran ángeles caídos, y lo ejemplifican por el hecho de que en Job capítulo 1 versículo 6, mientras llegaron los hijos de Dios, dice allá en Job capítulo 1, 6, a presentarse delante de Dios, dice que dentro de los tales era Satanás. Y dicen algunos teólogos, yo he escuchado y recuerdo hace años atrás, de hecho antes de entrar al instituto bíblico, al primer instituto bíblico donde estuve, de la Asamblea de Dios, antes de eso hubo maestros que enseñaban de que Satanás era uno de esos hijos de Dios, porque el texto dice, viniendo a presentarse delante del Señor dentro de ellos, y dentro de ellos, o vino también, dice la versión de las Américas y algunas otras versiones de la crítica textual, dice Satanás. Quiere decir que Satanás ejemplifican que era uno de esos hijos de Dios. Pero al notar esto, nos hemos dado cuenta de que de ninguna manera un ser que está haciendo lo que no le agrada a Dios, lo que no es un espíritu caído, que ya no es parte de Dios, no puede llamarse hijo de Dios. Y de hecho, a los ángeles que cayeron, ¿ok?, no se le puede llamar, o sea, es la teoría, no se le puede llamar hijo de Dios. Entonces a mí no me cabía en la mente decir que Satanás era un hijo rebelde, pero algunos maestros y pastores enseñaban así, de que Satanás era un hijo rebelde. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo dejo para que usted lo investigue. Este servidor
tiene algunas incertidumbres y he llegado a cierta conclusión de que Satanás es llamado padre de mentira. Ahora mismo es Satanás, padre de mentira. Belcebú, Belial, se le llama también el dios de este siglo, se le llama diablo o diabolos, que significa engañador, usurpador, opositor. También se le llama el dragón, la serpiente antigua, etc. ¿Okay? De ninguna manera podríamos decir que este ser se le pueda llamar hijo rebelde. ¿Okay? Pero hubo también otro texto, o hay otro texto. Recuerden que Job se repite dos veces. Job capítulo 1:6 y capítulo 2 versículo 1. Se presentó Satanás delante de los hijos de Dios que estaban alabando. Entonces estos hijos de Dios eran ángeles. Sí, eran ángeles que estaban delante de Dios. Entonces en el capítulo 38 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios estaban con ellos. Todos los hijos del capítulo 38 versículo 7 es otro de los textos que utilizan aquellos que arguyen o argumentan de que estos ángeles que aparecen, estos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6 eran ángeles. Entonces dice que ellos vieron a mujeres de estas razas humanas y tomaron de entre ellas, y dice que se unieron en era una unión antinatural. Y esta unión antinatural lo que trajo fue una procreación de lo que llamamos Nefilim. Nefilim, recuerden que el versículo 2, el versículo 3 dice: y había gigantes antes o después de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Quiere decir que hubo gigantes antes y después. Hay unos que usan la teoría de que estos gigantes se desarrollaron en el momento en el cual hubo esa unión. ¿Ok? Hubo esa unión, y dicen de que esa unión trajo estos Nefilim. Y la palabra Nefilim es el término que utilizamos en el griego como Nefil, en el hebreo, Nefil, que significa violento o terrorista o terrorífico. Entonces, de allí es donde arguyen muchos escritores y muchos teólogos serios dicen que eran ángeles caídos. ¿Y de dónde arguyen esto? Arguyen, por ejemplo, en Judas capítulo 6, Judas 6, porque Judas no tiene capítulo, no tiene más de un capítulo, solamente uno, y cuando se lee Judas se debe decir versículo, porque se sobreentiende que es solamente un capítulo. Y dice que los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. En la versión de la Reina Valera dice: abandonaron su dignidad. Dice que Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad, bajo tinieblas para el día del gran juicio. La palabra griega que utiliza allí es la palabra tártaros. Esa palabra prisiones de oscuridad, tártaro, no es infierno, ni es Seol, ni es Hades, ¿por qué? Porque el tártaros solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento y en Judas 6, y también aparece en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, cuando dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Subraya allí esa parte, pecaron. Ahora la pregunta retórica es: ¿cómo pecaron y qué hicieron para que se denominara pecado? Dice que sino que los arrojó, los lanzó al infierno. La versión acá dice infierno, otra versión dice los lanzó en el Tártaros, y otra dice los lanzó en prisiones oscuras y los guardó reservados para el día del juicio. Ambos textos, tanto Judas 6 como 2 de Pedro 2:1, dicen que están guardados para el día del juicio. Pero me llama poderosamente la atención cuando dice pecaron, y la pregunta es: ¿de qué manera pecaron? Y algunos lo que arguyen que estos ángeles sí eran hijos de Dios, son llamados hijos de Dios en Génesis 6, es que la manera en que pecaron fue uniéndose a las hijas de los hombres. Pero al unirse a las hijas de los hombres, entonces allí fue donde nacieron estos seres antinatural, por una unión antinatural, y salieron lo que son los Nefilim. Entonces dicen ellos que esto lo hicieron a proceder en la unión antinatural para que hubiese esta creación. Pero Mateo capítulo 22 versículo 30 dice que los ángeles no se casan ni se dan de casamiento. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo seremos cuando resucitemos, cuando estemos en el día de la resurrección, Jesús le responde a ellos de que allá no serán
como acá nosotros, de que nosotros sí nos casamos, pero los ángeles son asexuales. Cuando dice que no se casan ni se dan de casamiento, implica de que son asexuales. Asexuales implica que no tienen sexo, es decir, ni masculino ni femenino, o no tienen partes para suplir sus necesidades fisiológicas, en el sentido de que no tienen sexo. Aunque en la Biblia siempre aparece que los ángeles aparecen de manera varonil. Los nombres de los ángeles, de los pocos ángeles que aparecen en la Biblia, tanto Gabriel como Miguel, se ejemplifican como varones. De hecho, allá en Génesis 18-19, cuando Abraham está al frente, está con Lot, y dice que se aparecieron dos varones, y estos dos varones vieron a los que estaban en Sodoma, se llenaron de lujuria, porque de allá es donde viene el sodomismo y donde viene el homosexualismo y donde viene todo tipo de aberración, se origina de ese suceso o de ese lugar, Sodoma, y dice que querían tener sexo con aquellos dos varones. Entonces, ¿quiénes querían tener sexo? La generación depravada de ese tiempo querían tener sexo porque lo veían como varones, pero la Biblia no ejemplifica de que pudieron haberse unido, y ni siquiera dice que se unieron en sexo. Entonces, en Mateo capítulo 22-30 habla de que los ángeles no se casan ni se dan de casamiento, y por ende no son capaces de procrear, sino que simplemente el texto afirma sencillamente de que no se casan. Pero para procrear físicamente, ellos tuvieron que poseer cuerpos humanos masculinos, para poder procrear, es decir, tener su parte íntima viril, donde ellos pudiesen unirse con aquellas mujeres, porque la lógica te dice de que las mujeres tienen su parte femenina y el hombre tiene su parte masculina, y por ende para poder procrear tiene que unirse sexualmente. Entonces no arguye nada de esto, ni tampoco da luz el escritor, que fue Moisés del Pentateuco, no da luz a Génesis. Entonces ese es uno de los argumentos categóricos y específicos que dicen de que no pudo haber sido o que pudo haber sido ángeles, pero con el hecho de que ellos tuvieron que haberse transformado. Y otro argumento es que cuando Jesucristo estaba en la tierra, los demonios sí tomaban o formaban parte físicamente de personas, e inclusive poseían a personas. Sin embargo, no se dice nada de que podían tener sexo. Entonces, esto es importante entenderlo, porque de esta manera sabemos de que estos ángeles, estos llamados hijos de Dios, ahí está el ejemplo de que eran ángeles. Aunque algunos dicen que en la literatura hebrea argumenta de que en la versión del 70, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, dice que muchos escritores hablan acerca de Enoc, y hablan precisamente de que un libro apócrifo hablan de cómo fue la rebelión de aquellos ángeles. Ahora, a nosotros no nos debe constar, podemos leer el libro apócrifo, pero no es un libro revelado, y como no es un libro revelado, por ende no es un libro inspirado, no podemos utilizarlo como algo que nos genere luz para poder entender este contexto. Entonces, a ciencia cierta, sí profetizó Enoc acerca de aquellos ángeles, y eso lo vemos allá en Judas. Profetizó, ¿no?, diciendo de que Dios, Jesucristo o Él vino con sus millares y millares de ángeles, pero en ese texto tampoco argumenta ni da luz de que eran ángeles caídos, ni que vinieron a hacer una labor de unirse con seres humanos. Entonces, ese es el argumento de aquellos que dicen que sí eran ángeles. Recuerden, primero, por el libro de Job, a los ángeles se le llama hijos de Dios. Solamente en ese texto y en el capítulo 38 de Job, cuando alababan las estrellas del alba, y dice que los hijos de Dios gritaban con gozo o alababan con gozo, entonces eran ángeles. Pero en este contexto la pregunta retórica es, ¿eran ángeles? Por causa de estos argumentos que utilicé. Quizás usted tenga otros argumentos, pero para no alargar tanto el tema, vamos a hablar ahora de los argumentos de aquellos que sí determinan de que esos hijos de Dios no eran nada más y nada menos que la descendencia de Seth. Ahora bien, recuerden que los ángeles fueron creados perfectos. En el capítulo 2
de segunda de Pedro habla de que ellos abandonaron su propia morada, pero allí también recuerden que Hebreos capítulo 1 versículo 14 habla de que aquellos ángeles, Dios tiene ciertos ángeles también a favor de nosotros, de aquellos que vamos a heredar la salvación, que ellos están a favor de nosotros y que ellos nos sirven. Entonces parece que no hay una provisión o una aprobación para decir de que estos ángeles eran espíritus o demonios. Bueno, muchos dicen que los ángeles caídos son demonios. Recuerden que algunos están guardados en prisiones oscuras, en el tártaro es la palabra que se utiliza específicamente para los que están guardados en ese lugar. Solamente Dios sabe, el escritor usa esa palabra en griego, no es infierno, ni es abismo, ni es Hades, ¿ok? Es un lugar exclusivo y solamente se utiliza en segunda de Pedro capítulo 2 y en Judas 6 para ejemplificar de que Dios los tiene reservados para el día del juicio. Esos son los que habla el apóstol Pablo allá en el capítulo 2 de segunda de Corintios, para hablar de que ellos juzgarán a los ángeles, porque él dice, no sabemos que vosotros vamos a juzgar a los ángeles, parafraseando, y precisamente ahí categoriza que eran ángeles caídos, porque no hay otra manera de entender a qué ángeles vamos a juzgar, porque allá en el cielo están los ángeles de Dios. Sin embargo, tiene que ser aquellos que están guardados en aquel lugar llamado Tártaros. Entonces, algunos creen que Satanás es un ángel creado que se reveló en el cielo. Recuerden allá en el libro de Ezequiel capítulo 28, 14 al 20 e Isaías capítulo 14 del 11 al 12 habla de Lucero, que también lo ejemplifica como el rey de Ciro, el rey Ciro, que es el rey de Medo Persia, y también habla acá en el libro de Ezequiel capítulo 28, lo relaciona como el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces, dentro de esas dos figuras se ve allí, dentro de esa figura poética, en la manera en que fue escrito el libro, aparece un personaje misterioso que es llamado Lucero de la mañana, y el otro es llamado querubín protector en Ezequiel 28, lleno de esplendor, de hermosura, etcétera. Dice que se reveló, hasta el día en que se reveló y se halló en él maldad, dice Ezequiel 28, 14, y dice también Isaías capítulo 14, 11, dice que subirá a los cielos y a los lados al lado del trono de Dios, junto a las estrellas. Esa palabra estrellas allí me llama poderosamente la atención, porque en Apocalipsis capítulo 12 también el escritor, el que escribió Apocalipsis, que se certifica que fue Juan, en la isla de Patmos, ya anciano, viendo aquella revelación, dice que vio a Satanás peleando con Miguel y sus ángeles, y también el dragón tenía sus ángeles, y dice que arrastró la tercera parte de las estrellas. Esa tercera parte de las estrellas, en figura apocalíptica, quiere decir ángeles. Entonces ahí es donde se argumenta que la rebelión de aquellos ángeles fueron irse en contra de Dios. Entonces ahí es donde dice, abandonaron su propia morada, abandonaron su dignidad y cayeron. Y ahí es donde argumentan algunos que cuando ellos cayeron, tomaron forma de personas, forma humana, para unirse con aquellas mujeres que habla Génesis capítulo 6. Ese es el argumento más claro que utilizan aquellos que arguyen y dicen que sí eran ángeles caídos. Pero bueno, entonces, ¿por qué acá la otra parte sí argumenta de que eran descendientes de Set? ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo lo deja ver. En el capítulo 6 dice que cuando empezaron a multiplicarse, los hombres en la tierra, dice que dentro de los tales estaban las hijas de los hombres, las hijas de los hombres, y estaban los hijos de Dios. Pero dice que cuando ellos se multiplicaron, la maldad era mucha en la tierra. Y cuando la maldad era mucha en la tierra, ahí habla de hombres que eran depravados. En Génesis capítulo 6 dice que eran hombres, eran depravados y eran seres humanos. Y la maldad de los hombres, según el versículo 6, era mucha, y a Dios le dolió en su corazón.
¿ok? Porque la maldad era mucha. Entonces, ¿de qué está hablando el contexto? De hombres. Porque en el contexto, el que lo lee así contextualmente no verifica que son ángeles. Ahora bien, lo que utilizan la palabra Nefilim es la palabra que utilizan para esa unión, que de ahí fue que salieron los Nefilim. No, pero la Biblia dice en el versículo 3 de que hubo gigantes antes y después. Había gigantes antes de que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, antes y después. Y esa palabra Nefilim nada más aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece allí, y también aparece en Números capítulo 13, versículo 33, cuando habla de que los israelitas estaban informando a aquellos espías de cómo era la tierra, y estaba Josué y Caleb, y cuando enviaron a aquellos espías dice que habían gigantes en la tierra. Entonces la palabra allí es Nefilim, que significa temerarios, significan personas violentas y terroríficas, o eran terroristas. Entonces esa palabra gigante no se utiliza para aquellos, escuche bien, para aquellos que se unieron. O sea, esa unión no trajo como consecuencia los hijos, los gigantes. La unión entre las hijas de Dios, los hijos de Dios con las hijas de los hombres no trajeron gigantes. No, hubo antes y después. Entonces, pero dicen que ellos pecaron. Es de ahí donde sacan cuando dice pecaron y dejaron su dignidad. ¿Cuál fue el pecado que hicieron los ángeles que habla segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 y Judas capítulo 6, Judas 6? Ese pecado fue la rebelión. Se fueron en contra de Dios porque se dejaron engañar por aquel ángel de luz que era Satanás, que era Luzbel y ahora Satanás. Entonces ese fue el pecado que muchos dicen allí. Escuchen, muchos teólogos, muchos eruditos y libros, usted lo lee, dicen que ese pecado era que se unieron con las hijas de los hombres. Pero yo no creo que Pedro esté hablando acerca de eso, ni Judas. Yo más bien creo que la manera en la cual fueron guardados en prisiones oscuras es cuando se rebelaron allá en ese lugar donde los tenía Dios. Entonces, la dignidad allí implica que abandonaron sus principios, su dignidad. Entonces, por eso es un argumento que dice no pueden ser ángeles caídos. Ahora bien, con esto no quiero decir que usted debe creer mi postura. Solamente lea el contexto del capítulo 6 y se da cuenta que todo el contexto habla de la acción de los hombres en la tierra, la acción mala, perversa de los hombres en la tierra. Por ejemplo, un texto claro para los que creen o los que creemos que era la descendencia de Set, en el versículo 3, donde dice: y Jehová dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y los días serán 120 años. Ese es un argumento. No contenderá mi espíritu, no dice con los hijos de Dios, dice con los hombres, porque ahí generaliza. En el versículo Dios está ejemplificando dentro de los hombres que hay hijos de Dios, hijas de los hombres. ¿Quiénes eran hijos de Dios? Los descendientes de Set. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 habla de hombres también que comenzaron a multiplicarse, ¿ok? Y en el versículo 5 y 6 dice que vio la maldad de los hombres. Aparece como 4 veces la palabra, el término hombre. Da a entender que Dios se está refiriendo de cierta manera a hombres. Si quisiera hablar de ángeles, no solamente utilizaría un texto, tendríamos que leer el contexto. Y una de las leyes de la homilética, de la exégesis, es siempre ver el contexto antes y después, ver el contexto inmediato, ver también la palabra semántica o la palabra principal allí, cuántas veces aparece la palabra principal. Y la palabra principal es hombres, y cuando habla de hombres habla de seres humanos. El versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra, y le dolió en su corazón. No dice que le dolió por los ángeles que se unieron a las hijas de los hombres, no. Entonces ahí podemos ver categóricamente la tesis de este servidor, ¿ok? Y con esto no quiero que usted me tenga como enemigo, ni yo tampoco lo voy a tener como enemigo usted si usted cree que aquellos hijos de Dios eran ángeles. Con esto quiero terminar y le insto a que usted siga estudiando el tema, por favor. Siga argumentando, siga estudiando. Si tiene algo
que no le parece, escríbame abajo allí, ok, humildemente, y puede escribirme al correo electrónico, puede también a las redes sociales, Ministerio Queruso, Mensajeros del Reino, tanto Instagram, el Queruso, ok, Queruso, rayita abajo, Mensajeros del Reino, Ministerio Queruso, Mensajeros del Reino, página Facebook, y también estamos en YouTube editando los videos cortos en YouTube, Ministerio Queruso, Mensajeros del Reino, y ya abrimos nuestra página web. Así, señores, nuestra página web, gracias a Dios recibimos esa ayuda. Su servidor también trabaja acerca de eso, también tiene esa habilidad de hacer páginas web, y también estamos subiendo días y semanas, estamos subiendo material cada semana, material escrito. También tenemos un espacio donde va a haber video, un espacio donde va a haber también audio, y también material litográfico y enseñanzas de toda índole bíblica. Así que Dios le bendiga, que pase un excelente día, tarde, mañana y noche a la hora que veas este video. Dios te bendiga. Dejamos en el amor de Cristo. Bendiciones.